Ya. Hola a todas y todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y nos acompaña en esta edición del coloquio Jan Lafortune. Jan es economista de la Universidad de Toronto y doctora en Economía por el MIT. Es también profesora titular del Instituto de Economía de la UC y es codirectora científica de Jake Paul para América Latina y el Caribe. Su investigación principalmente es desarrollada en las áreas de economía laboral, de la familia y del desarrollo, y actualmente también participa como investigadora del Núcleo Milenio sobre evolución del trabajo. Hoy día nos va a presentar la presentación Lo aprendido de la experiencia de la ley de Salacuna en Chile, a partir de sus últimos estudios sobre la ley de Salacuna en el país y sus consecuencias en la participación laboral de las mujeres. Ya te agradeceríamos que pudieses tomar unos 40 minutos para luego después tener algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto de ver caras conocidas y nuevas caras en la sala. En términos de una vez que uno se mete en el mundo de los núcleos, aprende lo difícil que es la interdisciplinaridad. Entonces agradezco mucho la invitación. Y espero que logro cruzar la barrera y explicar lo que estamos haciendo de una manera que... pero si no lo logro, me paran y trato de explicarlo de nuevo. Y sí, me encanta tu palabra reciente, porque son dos estudios que uno ya salió publicado y el otro está en segunda ronda de revisión, pero son papers que empecé hace como 10 años y que tomaron mucho tiempo en salir. Y son todos en conjunto con Diego Escobar, que era un alumno de magíster nuestro hace ya como 10 años, y que él dijo, me vino a ver, me dijo, no puede ser que no podemos hacer algo, ¿sí? Hay que meterse en este tema y es él que nos convenció de meternos, y entonces un grupo de investigadores, incluyendo Diego, José Tesada en la Escuela de Negocio y Loris Rubini, que fue profesor del Instituto de Economía unos años y ahora está en la Universidad de New Hampshire. Ok. Entonces. Me dijeron que se puede quedar pegado. Ok. Entonces, quiero ser bien transparente. Me dijeron que su serie de seminario era sobre el cuidado, pero me voy a enfocar en la parte de la relación entre cuidado y participación laboral femenina. Al final voy a llegar al tema que probablemente es más problemático para la ley de Salacuna, que es la parte educativa. Pero mi foco va a estar realmente en el tema de si la ley actual permite a las mujeres de trabajar o no, ¿sí? Y ese es del New York Times, para argumentar que no es solamente una situación chilena, que hay muchas políticas que se llaman family friendly, que tienen al menos el objetivo de ayudar a padres y madres a poder compatibilizar su rol de cuidado con su rol de trabajador. Pero lo que el New York Times argumenta es que de manera general tienen consecuencias no deseadas y que finalmente terminan haciendo que las personas que contratan no quieren contratar mujeres o a veces padres más generalmente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos ponderar que queremos dar beneficios a padres, queremos ayudarles a compatibilizar ese trabajo, pero cómo lo podemos hacer de una manera que no terminamos perjudicando exactamente lo que queremos lograr? ¿Ok? Ok, entonces estamos en Chile, pero solamente para asegurarme que todos estamos en la misma onda, ¿sí?
La ley de esa lacuna en Chile es una larga historia, voy a llegar sobre eso, pero debe haber sido una ley muy pionera en su inicio. Y que en la situación actual de la literatura, antes de nuestra evidencia, se miró más o menos en equilibrio parcial, que voy a volver sobre lo que eso significa, y pensando en firmas que utilizan solamente trabajadores. Entonces, pensando que lo que pasa es que la firma puede elegir entre un hombre y una mujer, y entonces puede ser que cambia entre un hombre y una mujer dependiendo de la ley. Entonces yo voy a tratar de presentarle el resultado que tenemos una vez que pensamos en equilibrio general, permitimos a más cosas de cambiar al mismo tiempo que la ley, y también cuando miramos qué pasa una vez que consideramos que las firmas pueden también utilizar máquinas en vez de trabajadores, y que eso puede ser parte de lo que está pasando con esa ley. Y de nuevo me voy a enfocar sobre el impacto en las mujeres y no los niños, y no es por decir que eso no es relevante, pero solamente que no tengo necesariamente los datos o la capacidad disciplinaria de meterme en esa. ¿Ok? Entonces, la ley es promulgada en 1917. Yo cada vez que veo ese número, digo, debe haber sido... No sé quién es el político chileno que dijo, sería genial de hacer que las firmas tengan que abrirse la cuna en su lugar de trabajo, ¿sí? Y vi un par de fotos originales y son realmente eso, ¿sí? Tenemos una firma manufactura de textil, porque es más o menos el sector donde había suficientes mujeres para que eso pasaría. Y están todas a su máquina de coser o a su máquina para hacer la tela, etc. Y hay como una esquinita con un límite, y ahí hay un lugarcito donde los bebés se están quedando, ¿sí? Esto es más o menos lo que significaba la ley en ese momento. Y empezó con un mandato, y eso es súper importante, que no es una política de Estado, sino una ley laboral que pasa la pelota a los empresarios. Dice, ustedes que contratan trabajadores, tienen que ustedes proveer el servicio, ¿sí? Y en la ley original era realmente para hijos muy chiquitos, probablemente relacionado con los periodos de amamantamiento, entonces era 1 año y después ya esa obligación no estaba. ¿Sí? El bebé tenía que volver a la casa y no estaba con la madre más. ¿Por qué un tamaño mínimo? Porque eso va a ser parte de todo lo que vamos a discutir. Nosotros creemos que era potencialmente por el costo fijo de instalar esa esquinita y de tener una cuidadora que estaría ahí verificando que todo estaba bien. Y entonces la idea que había que tener suficiente bebé en la empresa para que valdría la pena. Pero a medida que la ley evolucionó, eso se cambió y perdió un poco su relevancia. Entonces, el threshold de 50 pasó a 20 mujeres ya en 1931, entonces bajando solamente para que piensen la tasa de fertilidad hoy día, con 20 mujeres, ¿sí? Incluso en 1930, no es que vamos a tener 10 bebés si hay 20 mujeres trabajando, ¿sí? Son bebés chicos y entonces dura poco el periodo. En 20 mujeres estamos hablando de 1 o 2 bebés en una situación, y después en 87 sube a 2 años de edad, ¿sí? Entonces antes de los cambios de postnatal hay un alargamiento de 1 año a 2 años. Y desde ese momento, los cambios que han existido es un cambio en fiscalización. Entonces, por ejemplo, había muchas empresas que utilizaban multi-root o que tenía 3 o 4 sedes y decían en cada uno de esas sedes yo no estoy superando el 20, entonces
los cambios en la ley fueron de decir, no, ya es por empresa, no por lugar de trabajo, pero todo eso hace que ese tamaño mínimo tiene ninguna relevancia hoy día, porque la sala cuna en el lugar del trabajo, como tiene la católica, es una minoría de la provisión de la ley de sala cuna. En 5% solamente de los casos hay provisión en el lugar de trabajo. En 70% más o menos son pagos a jardines externos. Después hay un pequeño número que comparten sala cuna, entonces no tienen su propia, pero tienen un jardín que atiende a toda la trabajadora de 3 o 4 firmas. Y hay también un número no menor que pagan directamente a la trabajadora y le hacen firmar un papel diciendo que está hecho el deal, ¿sí? Yo viajé al lado de un empresario chileno una vez cuando estaba empezando a hacer, y eso fue lo primero que le pregunté, ¿cómo usted cumple con la ley de sala cuna? Y me decía, mis empleados no quieren sala cuna. Entonces, quieren nada, entonces yo le pago un monto y ellos me hacen un papel falso diciéndome que mandan el niño a la sala cuna y ya estamos más o menos. Está en YouTube, pero no voy a revelar el nombre de la persona, ¿sí? Pero yo creo que esa historia no es una historia rara, sino que hay muchísimas firmas en Chile que cumplen con. Ahora, ¿cuánto cuesta la sala cuna? ¿Sí? Nosotros la mejor estimación la vamos a hacer al inicio del 2000, que ya yo sé que es viejo, pero nos permite comparar el costo con el sueldo promedio. ¿Sí? Entonces, el costo de una sala cuna por un bebé de menor a 2 años es más alto que un jardín y es más o menos 100,000 pesos al mes en 2002. Y en ese caso, en la CACEN el sueldo promedio estaba de 220,000 pesos. Entonces, no es el final del mundo, pero es la mitad del sueldo promedio de un trabajador. En nuestra base de datos el sueldo es mayor porque vamos a mirar el sector manufacturero que paga mejor, pero igual es algo como 25% del sueldo de una trabajadora. Entonces estoy aumentando los costos para la empresa de una manera no marginal. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que se hace es, entonces las firmas tratan de evitar ese 20 mujeres. Y ahí depende un poco de dónde uno mira y cómo uno mira. Entonces, esos son los datos a nivel del sector manufacturero chileno agregado. Lo primero sí, es que hay muy pocas mujeres contratadas en promedio por firma. ¿Sí? Eso ya estamos en algo como 95% de la distribución de firmas. ¿Sí? Entonces, en promedio las firmas contratan pocas mujeres. Y el otro es que si usted hace un ejercicio un poquito de torsionarse la visión, puede tratar de argumentar que esa caída es un poquito más grande que esa, así que se viene un poquito más suave y que ahí llega, pero tiene que hacer un esfuerzo bastante grande para que estadísticamente le da lo que quiere. Pero una vez que empieza a mirar la evolución en el tiempo, se ve que ese salto se está empeorando, ¿sí? Entonces, no sé si lo logran ver con los gráficos, pero se está como separando la distribución de firmas que están a la derecha y a la izquierda de la línea vertical, ¿sí? Lo mismo pasa cuando uno mira entre firmas chicas y firmas grandes, que son más de 100 trabajadores vis-a-vis menos de 100. Y lo que se ve es que aquí, ¿sí? Se ve como algo suave, ¿sí? Pero aquí nos falta algo como 50 firmas, ¿sí? De un lado tenemos 200 y del otro pasamos a 150, cuando antes había pocos cambios entre el número de firmas.
Entonces parece que hay algún tipo de firmas que responden. Y en particular, una vez que comparamos los sectores que tienen muchas mujeres por hombres o pocas mujeres por hombre en su firma, vemos que donde se ve el salto son en sector masculinizado. ¿Sí? Entonces, esos son sector manufacturero, me pueden decir que todos son más o menos masculinizados, pero aquí está, por ejemplo, textil, está cuero, por ejemplo, producción de alimentos que son más femeninos, y aquí está producción minera, acero, etcétera, donde hay pocas mujeres, son minoría en su sector, y entonces la firma puede más fácilmente decir, ah, no, yo me la juego y contrato mucho más hombres que mujeres, y puede ser que no reclaman, ¿sí? Porque no van no van a tener esa capacidad de hacerlo. Entonces, en el paper que ya está publicado, lo que tratamos de hacer es de ir más allá de los pocos estudios que existían en economía en Chile, que utilizaban lo que vamos a llamar equilibrio parcial. Entonces, en general asuman que los sueldos en el mercado se quedan fijos, ¿sí? Entonces no importa que hay más o menos mujeres trabajando, no hay un proceso que reequilibra el sueldo de mercado, que el capital está fijo y que los trabajadores no reaccionan de manera intertemporal. Es decir, si una mujer deja de trabajar hoy día porque no tiene una firma que la quiere contratar, estos modelos no piensan que mañana podría ser que eso va a tener importancia para ella y puede ser que trabaja más o menos en el futuro. Entonces vamos a mirar eso, vamos a permitir esa reacción, vamos a permitir que se sustituya capital y trabajo, y también vamos a tener efecto ingresos en los hogares. Entonces los hombres no van a ser observadores neutros aquí. Cuando se paga la sala cuna van a recibir una parte de ese beneficio, porque si viven con una mamá trabajadora ya no tienen que pagar la sala cuna si quieren que su pareja vaya a trabajar. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es la parte técnica, que claramente voy a decir que tratamos de ser más cercanos a la vida real, pero los modelos en economía son bien lejos finalmente de la vida real. Vamos a tener firmas que son diferentes, ¿sí? Entonces van a tener, hay firmas que van a ser grandes porque son muy productivas, y hay firmas que son más chicas y son menos productivas. Vamos a tener hogares que van a ser heterogéneos, entonces vamos a tener solteros y parejas, y vamos a tener que esos solteros o parejas pueden tener niños o no tener niños, y lo pueden tener en distintos momentos de su vida también. Los hombres y las mujeres son sustitutos imperfectos. Y también los trabajadores de distintos niveles educacionales. Entonces, una persona que completó la educación media, puedo contratar a una persona universitaria para hacer su trabajo, pero no va a hacer lo mismo que si contrato a una persona del mismo nivel educacional. Los niños necesitan cuidado parental o sala cuna, y los tres hombres en el paper, digamos, reclamaron que teníamos que hacer ese supuesto, pero vamos a asumir que es la mamá que es la cuidadora. Si uno de los dos no trabaja, va a ser la mamá y no el papá, en parte porque la ley chilena claramente lo piensa así. Y después tenemos que hacer algo con la información que tiene la gente, porque si no deberíamos tener segregación, ¿sí? Entonces, en un modelo así, yo soy una firma, no quiero dar sala cuna, entonces yo voy a simplemente no contratar mujeres y voy a invitarlas.
Y si yo veo que una mujer llega a no voy a mencionar edad, pero creo que ya no va a tener hijos, ya la voy a contratar, ¿sí? Entonces, asumimos que hay una ley antidiscriminación que hace que un empleado que lo hace de manera demasiado transparente lo van a pillar, y eso hace que a veces hay firmas que van a tener más de 20 mujeres y van a tener que pagar la sala. ¿Okay? Oh. Una vez que tenemos ese modelo artificial, tratamos de matchar momentos del modelo para que sea lo más similar a la realidad de los datos chilenos. Entonces, vamos a decir que la gente vive de 25 a 64. El 25 es más complicado porque hay muchos niños que nacen antes de 25, pero casi ninguna de esas mamás trabaja. ¿Okay? Entonces, tener un bebé antes del 25 es casi un predictor perfecto de una madre que se queda fuera del mercado laboral. Y vamos a utilizar periodos de 5 años. Entonces, tú puedes tener un bebé entre 25 y 30, 30 y 35, etc. Ese es lo que llamamos la paciencia, cuánto uno piensa que el futuro vale. La depreciación del capital es 5% y vamos a asumir un crecimiento poblacional de 1%, que es más o menos la situación pre-migración de Chile cuando estamos mirando eso. Y después macheamos cuántas mujeres de tanto edad tienen un hijo en tal momento. Entonces eso viene todo de los datos, ¿sí? Entonces no es una decisión de las mujeres aquí, sino que hacemos que sea lo más similar a los datos. Somos bastante buenos para encontrar la oferta laboral de las mujeres en parejas y de hombres solteros con los datos chilenos. Lo que el modelo no puede replicar es que hace que las mujeres solteras salgan demasiado al mercado laboral. Y eso es porque no tienen otra fuente de ingresos, ¿sí? Entonces, si no trabajan, están muriéndose de hambre y no van a morirse de hambre, entonces van a ir a trabajar. Tratamos de meter transferencias y cosas así, no resultó. Entonces, abandonamos un poquito. Las firmas son igual a las de la ENEA y los sueldos son los que se nos reportan en la casa. Ok. Hay dos parámetros muy clave para mirar qué pasa con la ley de sala cuna. El primero es cuánto cuesta la sala. Y hemos hecho ese número al menos 20 veces porque no podíamos creer. ¿Ok? Entonces, le voy a explicar por qué. O sea, hay más o menos en Chile, si en 2007 no sería un número, sería un número un poquito menor incluso hoy día, 465.000 niños que tienen menos de 2 años. ¿Sí? De las madres de esos niños, solamente la mitad más o menos trabaja. ¿Ok? Y después tenemos información que de ese 50% que trabaja, 3/4 van a un tipo de cuidado externo no familiar, ¿sí? Entonces, 30% utilizan abuelos o empleada doméstica particular. Y vamos a asumir que esa gente nunca va a mandar el bebé a la sala cuna del empleado. Entonces, una vez que metemos eso, 50% de las mujeres trabajan, 70 necesitan cuidado, cuesta 100.000 pesos al mes, 12 meses. Vamos a tener 2 años de cuidado. Y ese termina siendo otro número. Y lo dividimos por el PIB, llegamos a un número enanito. ¿Ok? Que son 0,2% del PIB chileno se gasta en salario. Es decir, más o menos nada. ¿Sí? Lo podemos comparar con presupuesto de todo nivel y no va a ser de ninguna manera relevante. Una duda, que ahí tienen 2 años, pero en realidad están considerando el postnatal, porque
porque son los 6 meses. No, no lo consideramos, entonces eso lo bajaría aún más, ¿sí? Estaría en 1,5 en vez de 2. Impresionante, cuidado, pero como si que la discusión de idea que es carísima. Y lo metimos para Estados Unidos, para pensar, puede ser que Chile, si es un país carísimo, exactamente el mismo cálculo para Estados Unidos, y igual tú llegas a algo en ese rango, ¿sí? Entonces, hay pocos niños y es un rango de edad muy específico donde se piensa ofrecer la política. Sería muy diferente si estamos pensando una expansión del jardín hacia 5 años, porque aquí ese número aumenta, ¿sí? Y hay más años de cobertura, ¿sí? Entonces, esos son factores que van a hacer una diferencia. Pero, en fin, entonces eso metemos y va a explicar un poco por qué nuestros resultados no van a encontrar que la política es, digamos, lo que mata la economía chilena, porque es un número muy chico en términos de costo. Ahora, ¿cuántas mujeres se benefician? Que es lo otro que tenemos que entender. Entonces, tenemos que saber cuántas mujeres están trabajando en firmas de más de 20 mujeres. Suena fácil, no existe esa información, porque la CACEN no pregunta a la gente cuántas mujeres hay en su empresa. La gran mayoría no podrían contestar de todas maneras, ¿sí? Entonces, la CACEN nos dice cuántos trabajadores están en mi firma. Y hay más o menos como 50% de las trabajadoras que están en firmas de más de 10 trabajadores. Si tenemos menos de 10, sabemos que hay menos de 20 mujeres, ¿sí? Entonces vamos a utilizar las que son, es 10 y después 50 en la caseta, entonces no puedo ir más fino que eso. Y después en la ENIA, ahí sí me dan cuánto tienen más de 20, y esos son 3/4 de 50%, ¿sí? Entonces eso me da algo como 40% de las mujeres en Chile estarían en trabajadoras, de las que trabajan en un ambiente donde tendrían derecho a la salud. Y en comunidad mujer, entonces si multiplicamos eso por el número de mujeres que trabajan, que están en edad, que tienen niños de la edad, más o menos se acerca al número, a la aproximación de comunidad mujer, que dice que en un año promedio hay 35.000 mujeres que estarían cubiertas por la ley. ¿Okay? Entonces, 0,2% del PIB, pero un número no menor de mujeres que están en condición de recibir el beneficio. Ok. Lo voy a sacar eso porque es el único número que quiero que vean. Está ahí. Ok, entonces, ¿qué pasaría? Y somos un poquito radical aquí. Vamos a primero preguntarnos, en nuestro modelo, tenemos el modelo como debería estar, que machea supuestamente los momentos de la economía chilena. ¿Qué pasa si sacamos la política? La eliminamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, mañana vamos al Congreso y digamos, ya no hay ley de Selacuota. Y más o menos, ¿sí? Lo que se encuentra en términos de PIB es un número muy chico. Eso no es 0,6% del PIB, sino 0,06%. ¿Sí? Como casi igual a mi número chico de la sala cuna. Y eso es en parte porque se ve que hay cambios en quién trabaja en la economía y un poquito en el capital también, ¿sí? Entonces el capital aumenta cuando uno elimina la ley de Saracuna. ¿Por qué? Porque las firmas ya pueden hacer su elección de producción de manera mejor y pueden contratar el tipo de trabajadores que quieran y no tratar de evitar la ley de alguna manera para no pagar la política. Y el otro que es súper importante es que la ley de Salacuna no va a tener el mismo impacto dependiendo del nivel educacional de la mujer. Porque el costo de la salacuna es fijo. Son 100.000 pesos más o menos, ¿sí? El sueldo de la trabajadora no está fijo.
Y entonces una mujer que tiene ni siquiera educación primaria, su sueldo va a estar muy cercano a eso y las empresas van a tener más incentivo a no contratar a esa mujer porque ya le duplicó el sueldo más o menos si le pagó Salacuna. Mientras que para una mujer que tiene educación universitaria, el costo adicional de 100,000 pesos vis-a-vis una mujer que ya estoy pagando 1,000,000 es un costo bastante menor. ¿Sí? Entonces tiene ese efecto no solamente de distorsionar contra las mujeres, pero un tema que no se ha hablado suficiente es que se también distorsiona hacia tipos de mujeres que son más vulnerables y que podrían ser las que más necesitan el subsidio para salir a trabajar. Ok. El segundo, entonces, pequeño impacto en PIB, ¿ok? Pero ya nos dijimos, pusimos todo nuestro esfuerzo a construir este modelo, no nos dejamos parado ahí diciendo que es un pequeño efecto. ¿Eso es 6% de un punto del PIB? Es 0,06% de disminución en el PIB. ¿Sí? Entonces, es algo muy chiquito, no 6%, sino 0,06. Ok. Pero no es suficiente y los economistas siempre nos reclaman que solamente miramos el PIB, entonces vamos a decir que hay efectos redistribucionales muy importantes. Y en particular, la política, eliminar la política incrementa los sueldos de las mujeres, mientras que los de los hombres se quedan más o menos constantes. ¿Sí? Entonces, eliminar la política tiene beneficios para mujeres y no perjudica tanto a los hombres, que es un poquito contraintuitivo de lo que uno podría pensar. Y de nuevo, el impacto es mayor que para las mujeres con menos educación y las que son solteras, porque cuando son solteras y no tienen cuidado no pueden hacer nada, ¿sí? No hay otra fuente de ingreso. Entonces calculamos que el bienestar, que podemos estar en desacuerdo cómo medimos eso, pero subiría 3% para mujeres y un poquito menos para los hombres. ¿Por qué? Porque el hecho que la pareja trabaja, lleva más dinero a la casa, entonces esto sube su nivel de utilidad y por el aumento en capital que yo le estaba diciendo, hay más economía, hay más beneficio en la economía. Y no es solamente entre hombres y mujeres, sino hay cambios entre mujeres. Y yo creo que eso describe muy bien el problema político de hacer reforma a esa ley. ¿Sí? Entonces, cuando el número es menor a 1, significa que ese tipo de mujer pierde por la eliminación de la salacuna, mientras que si el número es mayor a 1, gana. ¿Sí? Y lo que vemos no es muy sorprendente, son que cuando una mujer trabaja con una F aquí, significa que trabaja en una firma que paga la salacuna. ¿Sí? Entonces, quien pierde por la eliminación de la ley son las pocas mujeres que trabajan en firmas que tienen el servicio, ellas pierden. Y hay que entender, yo disfruté felizmente de la ley de salacuna en Chile y no me habría gustado que se eliminase. Pero es exactamente lo opuesto para las mujeres que no tienen niños o las mujeres que trabajan en firmas que no lo proveen, porque sus sueldos son menores debido a esa política. ¿Sí? Entonces, es una situación típica donde hay un grupo que tiene un beneficio, que lo está disputando, sacárselo va a ser muy complejo, pero no significa que a nivel nosotros estamos diciendo el velo de la ignorancia, si antes de saber si yo voy a lograr un trabajo en una firma que me va a dar o no va a dar, la preferencia sería de no tener la ley de salario. ¿Sí? Ex ante, antes de tener esa información, todas las mujeres estarían mejor diciendo vamos a eliminar la ley, pero una vez que estoy en esa situación ya no la quiero perder. ¿Sí? Ok. Y también lo que encontramos es que
ese cambio en el tiempo ocurre, entonces cuando las mujeres tienen la política, tienden a trabajar más cuando son jóvenes y después menos cuando llegan a la edad de jubilación. Pero si sacamos la política, van a parar de trabajar durante su periodo fértil, digamos, el periodo que tienen niños, pero no es que no van a compensar en partes, ¿sí? Entonces, después de los niños, van a trabajar más que sin la política. ¿Por qué? Porque los sueldos van a ser mejores y entonces van a sacrificar un poquito y van a volver al mercado laboral. Ok. Y después lo que hacemos en el artículo es, entonces, ¿qué hacer? Y vamos a evaluar 3 tipos de políticas. Una es que es más o menos la idea original de muchas reformas pasadas, que es eliminamos la regla de 20 mujeres. Y digamos que todas las firmas tienen que pagar la sala cuna irrespectivo de su tamaño y de cuántas mujeres tienen. Esa es la primera columna. El segundo es, pasamos a un sistema donde esa provisión lo financia el Estado vía un impuesto al trabajo. ¿Sí? Entonces piensan, eso es similar a la reforma del sistema de pensión, que se quiere reservar un pedacito para la ley de sala cuna, eso sería más. Y después el tercero es, vamos a un sistema focalizado y solamente ofrecemos la sala cuna gratuita a las mujeres con poca educación, ¿sí? la mujer menos educada del país. De nuevo con un impuesto. ¿Sí? Y entonces, si vemos, esos son cambios en bienestar y todos son positivos, entonces mejor que la ley actual, pero lo que parece ser lo mejor del mejor es de eliminar la parte mandatada y utilizar un impuesto al trabajo. Y la razón es que aquí todavía todas estas mujeres van a ser vistas como un costo para la empresa. No la número 20 como antes, pero la misma cosa que pasa con el postnatal, si no fuera financiado por el Estado, la empresa dice a contratar una mujer, me va a tocar con una probabilidad que le voy a tener que pagar la sala cuna y entonces quiero pagarla menos por eso. ¿Sí? Mientras que cuando compartamos los costos vía un impuesto, todos tenemos que pagar. Los que tienen 10 niños y los que tienen 0, igual tienen que pagar el impuesto y después se utiliza ese impuesto. Entonces no hay ese sesgo de género que va a generarse en eso, y es por eso que las mujeres están particularmente felices con esa política comparado a la alternativa. ¿Ya? Sí. ¿En el modelo consideran potenciales cambios en la fertilidad dado? No, eso es algo que no estamos tomando en cuenta. Es probablemente la sala o jardines, yo creo que según la experiencia internacional puede ser una de las pocas políticas que puede lograr aumentar la fertilidad, pero tampoco yo creo que vamos a generar un baby boom mágico haciendo eso. ¿Sí? Que en el modelo con el impuesto, en el fondo lo que entendí es que eliminan la posibilidad del sesgo por parte de los empleadores, pero ¿qué pasa con el sesgo asociado a costos que no son los costos económicos directos del beneficio, pero que tienen que ver con los costos organizacionales, los costos indirectos? Eso no está considerado. Dado la manera que hoy día se implementa la ley de sala cuna, y yo creo que en particular, según las propuestas que están hoy en la mesa, yo no creo que los empleadores van a terminar implementando su propia sala cuna. Yo creo que van a hacer transferencia, cupos en sala cunas existentes. Yo creo que eso es mucho más probable que pase.
y entonces por eso no incluimos otros costos. Se mantiene claramente cualquier otro costo de, pero tiene la licencia y ese tipo de cosas, todavía está reflejado en el sueldo, el gap entre hombres y mujeres, pero no los relacionados a la política segura, si el modelo lo está haciendo bien. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el que ya los referís fueron generosos y pudimos publicar. Entonces, en los como 5 minutos más o menos que me quedan, vamos a tratar de ver lo que hicimos en el otro, que es de nuevo ir un poco a contracorriente, porque dado esa situación, ¿sí? Todos los economistas habían dicho, entonces es problemático de tratar de utilizar metodología de discontinuidad de un lado y del otro, porque ese grupo no es igual al otro. ¿Sí? Y eso es verdad, pero lo que logramos hacer en ese otro artículo es decir que podemos describir quiénes son esas firmas que van a jugar un rol y aprender de ellas. ¿Sí? Entonces piensan que aquí tengo en el eje algo como la productividad. Y entonces, a contratar más mujeres, ¿sí? Hay un costo que es el costo del sueldo, que es lineal y ¿sí? no cambia nada. Y llegan 19 mujeres y ahí me salta el costo, ¿sí? Porque a contratar, vamos a decir que contratamos 19,1 mujer, lo que no es posible, pero ¿sí? El día que cruzo el Rubicón, tengo que pagar la sala. Y después es de nuevo lineal, ¿sí? ¿Y cuál es la alternativa de las firmas? Es decir, me quedo con 19 mujeres y empiezo a distorsionar mi razón de uso, ¿cierto? O sea, en general me gustaba utilizar un robot, una mujer y 2 hombres, ¿sí? Y ahora voy a decir, me quedo con esa mujer y empiezo a utilizar más hombres y más robots, ¿sí? Eso es un poco la idea. Pero eso es costoso, ¿sí? El robot no es tan bueno. Si a mí me gustaba utilizar una máquina y una mujer, había una razón por la cual lo estaba haciendo y cuando estoy utilizando más máquina, no me va tan bien. Y entonces lo voy a hacer ¿hasta cuándo? Hasta que el costo de distorsionar mi elección va a ser mayor, que ya me rendí, pago la sala cuna, no vale la pena hacerlo. Entonces, podemos aprender algo de esas mujeres, de esas firmas que están aquí distorsionando su elección. Y en particular, lo que nos dice un modelo muy general es que deberíamos ver algo así. Entonces, las firmas les gusta capital por mujer, W es mujer, y hombre por mujer en un nivel dado. Llega el punto en el cual quieren contratar más de 19 mujeres y lo que van a hacer es que van a mantener las mujeres en 19 y van a comprar más capital y más trabajadores masculinos. ¿Sí? Y van a hacer eso hasta un punto donde dicen, ya no más, y van a entonces contratar la sala cuna y en ese caso van a contratar un poquito menos mujeres porque las mujeres ahora tienen un costo mayor para las firmas, entonces eso cambia su elección. Eso es bastante simple de calcular y casi todos los modelos económicos producen algo así. Una vez que agregamos algo un poquito más adicional, lo que encontramos es que también nos dice algo sobre lo que va a pasar entre el capital y los hombres. Y eso es la idea. Entonces, llego a 19 mujeres, no quiero utilizar más mujeres, voy a utilizar más robots y más hombres. Voy a utilizar más robots o más hombres. Depende de si el robot es particularmente bueno con una mujer o con un hombre. Si es muy bueno con una mujer,
Entonces, a tener que evitar de contratar mujeres, yo voy a utilizar menos robots porque ahora estoy como no en mi situación óptima, tengo demasiados hombres, los hombres no son buenos con esa máquina, entonces voy a estar en una situación donde voy a utilizar menos y menos capital por hombre. Más capital por mujeres, porque no estoy contratando ninguna mujer, pero menos capital por hombre. Y si el robot es particularmente productivo con los hombres comparado a las mujeres, voy a hacer lo opuesto. Es decir, ya estoy con más hombres, más robot todavía, ¿sí? Y voy a poner estas dos cosas juntas y eso es lo que deberíamos obtener. Entonces, ya asumo que algún estudios en sociología ha empezado de vez en cuando a utilizar de regresión discontinua, ¿sí? Entonces, esos son, el fundador de eso parece que siempre hablaba así o así, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, es así o es así, ¿sí? Y lo que se ve es que por hombre, por mujeres, y por eso es capital por mujer, se ve. Está ruidoso, pero se ve arriba, abajo, que es lo que nos decía, ¿sí? Entonces yo estoy arriba y después caigo abajo cuando paso a con. Pero lo interesante es que se ve también arriba y abajo para capital por hombres. Y en ese caso, la historia sería que los robots y los trabajadores hombres trabajan bien juntos y trabajan mejor que con trabajadoras mujeres. Y eso a mí, para la evolución del trabajo, me tiene muy preocupada, porque significa que puede ser que con cambios tecnológicos vamos a tener un sesgo contra las trabajadoras mujeres de una manera que puede no, porque a veces creemos que la tecnología va a solucionar eso, puede ser que se empeore, ¿sí? Entonces, en conclusión, la ley de Salacuna en Chile desincentiva el trabajo femenino. Yo creo que eso ya está establecido, pero al menos en nuestros cálculos termina perjudicando a una mujer si estuviera como en una situación de velo de ignorancia antes, preferiría no tener la ley que tenerla, ¿sí? La solución que mejor ayuda a las mujeres sería una financiación vía impuesto general. ¿Y cuánto costaría? ¿Sí? Algo como 0,3% de un impuesto de 0,3% sobre los sueldos. Es decir, el 6% de pensiones tendríamos que dedicar una fracción mínima de esta para poder hacer esa política sin problema. Y la respuesta de la firma a la ley nos enseña que además las mujeres pueden ser menos complementarias al capital que los hombres y eso puede tener consecuencias. Entonces, yo creo que el debate actual de la ley de Salacuna se ha enfocado en la calidad del cuidado y no quiero decir que eso no es una preocupación válida que no se debería tener, pero yo creo que hay una tensión posible en el rol de la Salacuna como guardería, que es lo que necesitamos para fomentar la participación laboral femenina, y un centro educativo. No sé, la UC, por ejemplo, tiene Salacuna hasta la medianoche en Casa Central para las doctoras que tienen que hacer turno de noche. Yo dudo que haya actividades educacionales que se hagan entre las 6 y la medianoche, ¿sí? Debe ser cambio de pañal, dar la leche y acostarse. Pero puede ser muy importante para una mujer que trabaja de turno de tener acceso a ese tipo de cuidado. Entonces, ¿cuánto valoramos uno versus el otro? Yo creo que hay que pensar eso en sociedad, como sociedad. Y lo clave es que está bien que peleamos sobre eso, pero no nos olvidamos que la manera de financiarlo es súper importante para la participación laboral. Eso.
Algo. Una pregunta, en el caso de la mayor complementariedad entre trabajo masculino y capital, Sí. ahí me imagino que esto no necesariamente refleja que hay mayor producción de personas del sector agrícola. O sea, el mismo efecto, independiente. Si hay sesgo en la productividad anticipada, Exacto. yo creo que tienes razón. Se debería ver, porque lo que nosotros vemos es la contratación, Exacto. no la productividad final. ¿Sí? Exacto. Ahora, tenemos solamente el sector manufacturero aquí, no es necesariamente que eso pasa en todo. Hemos mirado el sector primario y parece ser más similar que el sector de servicio, por ejemplo. Entonces puede ser que también depende un poco. Sí, pero podría existir sesgo adicional a eso. Yo personalmente tenía el sesgo opuesto. Yo pensaba que en un sector, digamos, donde todavía la fuerza física puede importar, que los hombres serían sustitutos de la máquina, ¿sí? Que harían como el trabajo duro y la mujer se queda con el computador o la máquina donde hay solamente que apretar el botón. Eso era mi sesgo y no se cumple aquí. ¿Consideraron un escenario donde los hombres son beneficiarios también de la sala cuna? No, y eso aumenta el costo de manera muy importante. Entonces, eso yo creo que a nivel de política pública es súper clave qué queremos hacer. ¿Sí? Y yo personalmente, una vez que está financiado con recursos públicos, estoy más cómoda con la idea de utilizar esos recursos públicos para cualquier niño, pero ahí pierde su noción de ser un apoyo al trabajo, ¿sí? En ese caso, la política podría ser como cualquier colegio, política educativa, y podría tener horarios que entonces no van a facilitar el trabajo, ¿sí? Entonces, eso es la parte que me queda un poco con esa duda. Si tenemos los fondos para financiar a todos, si no va a disminuir un poco el propósito original. Y hay que solamente entender que eso va a tener consecuencias. Sí, Claro, pero sería interesante ver la compensación que se da con el desincentivo a la contratación de las mujeres. O sea, en el fondo, una vez que el beneficio es para todos. Sí, si hacemos un mandato para todos los trabajadores y no solamente para las mujeres, la pregunta es, si tengo dos padres, ¿quién es el que recibe? Y yo creo que los empleadores seguirían pensando que va a ser más a la madre, en parte por la cantidad de madres solteras que existe en Chile, donde el papá no va a ser el que va a contribuir al beneficiarse de la sala cuna. Hoy día el postnatal está tomado por 0,1%, si me recuerdo bien, de los hombres. Entonces, yo creo que se va a seguir creyendo que la mamá va a ser la que va a beneficiarse en general. Y entonces no es suficiente de expandir el mandato, hay que hacer como que sea neutro en la realidad, no solamente en el papel. Ya tengo una pregunta, primero una pregunta doble, no sé muy bien cómo están conectadas estas dos cosas, pero en términos generales, ¿cuáles son como los parámetros clave que determinan los efectos en PIB de este tipo de política? Porque yo me imagino que acá de alguna forma está implícito que si es que tú no financias a las personas, digamos mujeres u hombres, mediante un subsidio, menos personas toman menos personas toman este beneficio. Sí. Pero uno debería pensar que si es que tu sueldo, por ejemplo, fuera suficientemente alto como para que tú pagues una sala cuna particular, tú deberías hacerlo privadamente. Sí. Entonces, como que no sé si lo que hay detrás de acá es que existe como una falla de mercado que la gente no lo toma
¿Ustedes tienen una falla de mercado dentro del modelo? Ok, entonces Andrés se metió en la reunión y me pregunta una pregunta más económica, ¿sí? Hay externalidad aquí. A existir la ley de sala cuna, todas las mujeres se perjudican. Y eso es vía sueldo, ¿sí? Porque hay un solo sueldo de mercado, porque yo no puedo decir, es que Juanita se ve que va a querer un hijo, mientras que Claudia no, entonces yo voy a bajar el sueldo de Juanita y no el de Claudia. Todos los sueldos bajan y eso hace que haya entonces menos mujeres que salgan a trabajar. Es un poco como contraintuitivo, ¿sí? Doy el beneficio para que las mujeres salgan a trabajar, las que lo reciben felizmente trabajan, pero las otras, el perjuicio es más grande que el beneficio de la que lo recibe. Sí. Eso Es una externalidad dada por la ley, no es que inherentemente en el mercado exista una... no, por la manera que se financia la política, ¿sí? Y por eso estaba diciendo que me encanta toda la discusión que tú en parte has liderado sobre que tenemos que garantizar para ese cuidado, pero temo que vamos a enfocarnos tanto a ese que vamos a llegar al momento de hacer la ley y vamos a decir, pero entonces financia, no, como sea, ¿sí? Y que no es trivial, ¿sí? Que eso es clave, ese es el punto. ¿Se entiende? Sí, no se entiende, sí, si quiero preguntar más, pero después, si es que no hay más preguntas, aprovecho. Aproveche. No, aprovecho, encantado, sí. La otra que te quería preguntar, ya mucho más como en la práctica. Tú, no sé, tú has seguido la discusión actual que hay sobre la modificación de la ley. Entonces, ¿cuál de estos es más similar a lo que se está proponiendo actualmente? Me da la impresión, porque se propone financiar a las firmas Sí. que entreguen el beneficio, que es una fórmula medio rara, porque en general es como es raro que el Estado le pase plata directamente a las firmas en vez de financiar ellos mismos, digo. Pero más parecido a la forma 2 que presentó Disminuye la relación entre la contratación de una mujer y el costo de la sala cuna. Esa es la clave. Y yo creo que la discusión, el proyecto, que es pero yo creo que no va a terminar así. Ese es mi miedo. Que ese proyecto con el proceso legislativo se va a dar el subsidio solamente a la pyme. Eso es lo que creo que, digamos, nadie va a aceptar que las grandes firmas reciben un subsidio para pagar algo que hace años que están pagando de toda manera. Yo creo que en el proceso eso va a cambiar. Y entonces se va a parecer más un mandato, pero las pymes van a recibir como un subsidio. Y ahí no sé qué predeciría el modelo, es muy complicado de pensar a lo que... Entonces yo creo que a mí me gusta más la idea que ha sido un poco abandonado, que era de meterlo en el paquete de reforma de pensión, de un aumento al impuesto al trabajo y de financiarlo vía eso. Pero con carga, o sea, con carga compartida entre el empleador y el trabajador, porque también conceptualmente, o sea, en términos de cultura, la pregunta que está detrás también es qué significa la corresponsabilidad en el cuidado de los niños. O sea, ¿es una responsabilidad solo pegar al trabajador o la empresa también tiene un rol? Sí, en el... tristemente la teoría económica nos dice que no importa. Entonces los economistas van a decir, cóbrale a quien sea. Yo no tengo problema que se cobra todo al empleado para que sea más políticamente aceptable. Y la teoría me diría que el mismo resultado va a ocurrir. Yo no sé, yo creo que lo más importante para mí es más que el cuidado sea compartido entre padres, Claro, que necesariamente que la empresa lo tome como una parte de su responsabilidad social. Y yo creo que eso es una parte del debate. Si es un derecho y es parte del sistema educativo, entonces la firma se va a decir, ya, eso no es mi red. Y eso es la manera que en casi todos los países del mundo funciona, ¿sí? Es algo financiado por el Estado y ofrecido por particular o por el Estado
pero parte de ese sistema, no vinculado a una ley laboral. Y el sistema chileno es así, entonces cuánto lo queremos separar y cuánto queremos mantener, eso también me parece que está un poco en el debate. Eso. Bueno, un comentario nomás, no voy a hacer preguntas muy técnicas porque no podría, pero así como más sustantivamente me parece que se enreda la cosa cuando, claro, como tú mencionas, está por un lado el derecho del niño a la educación preescolar, por otro lado el derecho de la madre a tener las posibilidades de salir a trabajar, y se pueden confluir esas cosas o son medias, o sea, tienen resultados distintos dependiendo de cómo tú plantees el fin de la política, ¿cierto? Porque o existe la posibilidad de que se cumplan todos los fines, o sea, que sea virtuoso en todos los sentidos. Es una súper buena pregunta. Yo no sé si queremos utilizar el mismo instrumento. Y yo voy a simplemente terminar con la política del CERNAM en esa época que se llamaba 4A7, que creo que es una buena posibilidad que podría existir, que es el sistema educativo se encarga de los niños de la 8 a la 4. Eso no es suficiente para el sistema laboral. Entonces, el programa del CERNAM dice, voy a utilizar los establecimientos públicos que quedan vacíos después de la 4 y voy a poner servicios de guardería. Pero no va a tener ningún rol educativo. Yo no estoy haciendo nada excepto asegurarme que no se maten, que comen cuando tienen que comer y que hacen, así que, no sé, hoy día sería que no pasen todo el tiempo al frente del celular, ¿sí? Y eso va a ser mi rol. Y podríamos tener un sistema así, donde hay horas de cuidado de educativo en sala cuna y en nivel de jardín, y después, pero que no digamos, y ahí pagamos, ¿sí? Sino que hay otra necesidad y esa necesidad también tiene que ser cumplida. Claro, cuando cierran los colegios ahora porque llueve, ¿Qué hacemos? no somos guardería, pero bueno. Eso, sí, y puede ser por otro tipo de profesional, puede ser por otro, incluso tipo de establecimiento, pero tenemos que asegurar la continuidad en eso. Claro, pero eso choca con esta otra discusión de lo que tú has trabajado más respecto del real efecto en el desarrollo de los niños de estar escolarizados tantas horas. Entonces, Tantas horas, te van a sí. salir los puristas diciendo en ese sentido que Pero, oye, pero no es bueno escolarizar, el niño. ¿es escolarizarlo o no? Exacto, Sí, o sea, yo creo que eso es la esa pregunta. es la pregunta. Tener niños en un ambiente, digamos, de interacción con juegos libres por 4 horas, ¿es escolarizarlo o no? Yo no tengo la respuesta. Yo creo que Andrés y psicólogo, digamos, de desarrollo nos pueden orientar un poco. No hay que creer. Yo de nuevo me enfaticé en el rol de la mujer. Sí, Puede existir cosas muy malas de todo eso para el desarrollo infantil. Igual una alternativa como la que decías tú, estarían igual hasta las 4 en un contexto educacional que en general se cree que es de razonablemente buena calidad. No es como, es distinto a que estén todo el día en una cuestión que es solamente guardería, que creo que sería mucho peor. Y también la ley de sala cuna hoy día no pide tanto al empleado en términos de calidad del cuidado. Es más o menos pedir una guardería, ¿sí? Entonces yo creo que cualquier cosa que vamos avanzando podría generar efecto positivo. Mis alumnos me están esperando. Gracias por la invitación y ojalá logramos hacer más puente entre... Ya habíamos colaborado anteriormente. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.